Para iniciar hablaremos del personaje más importante, Plutarco Elías Calles. Y militar mexicano que se desempeñó como presidente de México entre el 1 de diciembre de 1924 y el 30 de noviembre de 1928. Fue una destacada figura en el México posrevolucionario, pues después de concluir su presidencia fue apodado como el jefe máximo de la revolución, controlando a los presidentes entre 1928 y 1934, periodo conocido como el Maximato. En 1915 fue nombrado gobernador interino de Sonora. Después fue nombrado secretario de Fomento y Trabajo en el gabinete del presidente Venustiano Carranza. En 1920 se adhirió a la campaña electoral de Álvaro Obregón. Al triunfar el Plan de Agua Prieta, ocupó la Secretaría de Guerra en el gobierno de Adolfo de la Huerta y posteriormente la de secretario de Gobernación en el gobierno de Obregón. Favorito de Obregón, en 1924 es elegido como presidente de la República. Durante su gobierno creó el Banco de México, ordenó la construcción de carreteras, creó la primera línea aérea, fundó los bancos Ejidal y Agrícola, restauró la Escuela de Agronomía de Chapingo y fundó la Escuela Médico-Veterinaria, construyó presas, sistemas de riego y numerosas escuelas rurales. Calles hizo cumplir dichas medidas por medio de la fuerza, lo que agravó el conflicto que terminaría en 1929. El 5 de marzo de 1913, Calles entró a México al mando de un pequeño grupo de soldados dispuestos a la lucha. Durante su gubernatura se aseguró de hacer respetar las garantías individuales y las libertades políticas. Hizo reformas a la educación, abrió escuelas en todos los sitios de más de 500 habitantes, obligó a las compañías mineras o industriales a instalar centros escolares e instaurar sistemas de becas, bibliotecas, escuelas normales y para adultos. También promovió una nueva legislatura civil y penal, hizo reformas a la agricultura, concediendo mejores sueldos a campesinos y la subdivisión de grandes fincas. Durante su mandato se dio la creación de un banco agrícola oficial del estado de Sonora. El 21 de junio de 1926, el capítulo en materia de culto público y disciplina externa, mejor conocido como Ley Calles, se adicionó al Código Penal Federal. Para entonces, el Congreso de la Unión estaba completamente a las órdenes de Plutarco Elías Calles, quien buscaba enfrentar de manera abierta el clericalismo de la época. La Ley Calles, oficialmente llamada Ley de Tolerancia de Cultos, fue una ley mexicana expedida el 14 de junio de 1926, cuyo fin era controlar o limitar el culto católico en México. Esta ley fue elaborada durante el mandato del presidente. La Guerra Cristera. La religión ha sido grande motor para mover la guerra. En la historia de México se conoce como la Guerra Cristera, también llamado Guerra de los Cristeros o Cristianada, a un conflicto armado que tuvo lugar entre 1926 y 1929. Este conflicto se inserta en las numerosas tensiones post-revolucionarias entre los sectores conservadores, de afiliación religiosa y a los sectores liberales de la sociedad mexicana. Enfrentó al gobierno y a las milicias laicas mexicanas contra las fracciones religiosas católicas que rechazaban las recientes medidas liberales del presidente Plutarco Elías Calles. Un importante antecedente fue la promulgación de la Constitución en 1917, en la que se negaba la personalidad jurídica a las iglesias. Además, prohibía la participación del clero en la política, así como el culto público fuera de los templos, y se privaba el derecho de los bienes raíces a la iglesia. Por si ello fuera poco, en 1921 hubo un atentado en la antigua Basílica de Guadalupe, que intentó destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero al no lograr dañar la imagen, consolidó la idea de que había sido un milagro y de que los católicos debían proteger a cualquier costo sus intereses. La principal causa de la Guerra Cristera fue una modificación del Código Penal de 1926, realizada por el presidente, ya antes mencionada la famosa Ley Calles. Con ella se buscaba limitar aún más la participación de la Iglesia en la vida pública, incrementando el poder del Estado sobre la Constitución de la Iglesia mexicana. La respuesta de la sociedad católica consistió en una colecta de firmas para solicitar una reforma constitucional. Esta fue rechazada. Posteriormente realizó un boicot
contra la paga de impuestos y minimizar el consumo de los productos y servicios vinculados con el gobierno, lo cual se tradujo en significativos daños a la precaria economía del momento. Así nació un fuerte movimiento social en pro del derecho al libre culto, bajo el lema de Viva Cristo Rey o Viva Santa María de Guadalupe. Iniciaron el acopio de armas y la confirmación de guerrillas campesinas, creyendo viable una salida militar al conflicto. La guerra cristera ocasionó unas 250.000 muertes entre civiles y combatientes. También se generó una oleada de refugiados hacia Estados Unidos, que alcanzó la misma cifra. Como en muchos conflictos locales de la época, diversos intereses locales se vieron involucrados, como lo fueron los Estados Unidos, en apoyo al ejército mexicano, o la Santa Sede del Vaticano y los caballerosos de Colón en apoyo al bando cristero. En cuanto a las decisiones políticas, la guerra forzó al Estado a modificar sus reformas laicas en materia educativa, a postergar la aplicación de sus leyes en materia de cultos y centralizar en el presidente la relación entre el Estado y la Iglesia. Por su parte, esta última designó al arzobispo de México como interlocutor de las autoridades federales, evitando cualquier tipo de pronunciamiento político de parte del obispo y de las autoridades eclesiásticas. Finalmente, se logró un modus vivendi entre Estado y Iglesia, es decir, una forma de tolerancia y convivencia. La guerra cristera llegó a su fin en 1929, tras la llegada al gobierno de Emiliano Portes de Gil, 1928, y el inicio de la serie de negociantes bajo la influencia de los Estados Unidos y Santa Sede. Se acordó una amnistía general para todos los alzadores en armas. Lograron que apenas 14.000 de los 50.000 combatientes despusieran sus armas, pero aún faltaba alcanzar la paz. El modelo de convivencia y constante negociación pudo lentamente lograrla, aunque fracciones cristeras siguieron llevando a cabo acciones violentas en gobiernos posteriores. El tema de Maximato en la historia de México es relevante por los acontecimientos que se dieron en ese periodo de 1928 a 1934 debido a la muerte de Álvaro Obregón, quien había ganado las elecciones el 1 de junio de 1928, y a la diarquía que se había conformado entre Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, y tras la muerte de Obregón, Plutarco comienza a manejar el país a través de un partido en el cual se nombra el jefe máximo de la revolución, dando terminada la época de los caudillos. Es un periodo en el que el gobierno y la política de la historia de México, que comprende de 1928 a 1934, en el que fueron presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Orozco, Abelardo Rodríguez, culminan el año del gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando se expulsa del país de 1936 Plutarco Elías Calles. Este periodo se caracteriza por la influencia de Plutarco Elías Calles en el gobierno, en el cual se le dio el nombre de jefe máximo de la revolución, de ahí que se diera el nombre de Maximato en este periodo. Tras la muerte de Álvaro Obregón, se había ganado las elecciones de 1928, fue asesinado por José León en el mes de junio, y de manera provisional asume el poder Emilio Portes Gil por indicaciones de Plutarco Elías Calles. La crisis política es resuelta habitualmente por Calles, que tranquiliza a los obregonistas nombrando un presidente provisional que asegura la indeleble concordia de la familia revolucionaria. El reparto de las tierras a los campesinos se le da paulatinamente, desaparecen las compañías petroleras y los revolucionarios en el poder se enriquecen rápidamente en las obras de irrigación y construcción de caminos, actuando como contratistas del gobierno. Hay nuevas formas de explotación agrícola y ganadera que aparecen en el noreste de la República, incorporándose modernas técnicas y cultivos orientales a satisfacer el crecimiento y más diversificada demanda de alimentos en la Ciudad de México y su cada día mayor clase media. El Maximato fue una época dentro de la historia de México en el que el gobierno de Plutarco Elías Calles, quien imponía a un presidente el cual él manipulaba a su antojo. Dentro de la historia se les dio el sobrenombre de
títeres o peleles en la mano del jefe de Maximato. Este periodo terminó en el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, cuando logra expulsar del país a Plutarco Elías Calles, permitiéndole a Cárdenas comenzar realmente su gobierno, lo cual se conoce como una parte de aguas históricas. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, es un partido político mexicano considerado de centro-derecha, el cual fue fundado el 4 de marzo de 1929 bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario por el expresidente Plutarco Elías Calles. Propuesta de formar un partido político. En 1928, el entonces presidente Plutarco Elías Calles propuso la creación del Partido Nacional Revolucionario con la intención de crear un espacio donde los supervivientes de la Revolución Mexicana generaran respuestas a la crisis política que suscitó el asesinato del expresidente Álvaro Obregón en 1928. El 22 de noviembre de 1928, un pequeño grupo de políticos afines a Plutarco Elías Calles se reunieron en la calle de Luis León, en la calle Londres 156 de la Ciudad de México, para iniciar los trabajos de organización del PNR, fungiendo como primer presidente del comité directivo Plutarco Elías Calles, como un secretario general Luis L. León y el general Manuel Pérez Treviño como tesorero. En 1936 se creó un aglutinante del movimiento obrero, la Confederación de Trabajadores de México, y 2 años después, para Ala Gidal, la Confederación Nacional Campesina. Más adelante, en 1943, se constituiría la Confederación Nacional de Organismos Populares, que incluiría a los demás grupos que no eran posibles encuadrar en los otros organismos. 9 años después, en 1938, luego de la ruptura entre el general Plutarco Elías Calles y el entonces presidente Lázaro Cárdenas, en la cual participaron varios miembros distinguidos del partido, como el expresidente Emilio Portes Gil, se realizó un cambio en la directiva del partido a nivel nacional y en sus filas se incluyó a varias centrales obreras del país que hasta entonces estaban oficialmente fuera del partido. Oficialmente, el nombre del partido cambió también, siendo ahora Partido de la Revolución Mexicana. En la misma década surge el sistema partidista en México, ya que la presencia absoluta que mantenía el escenario político nacional se corta a partir de 1939, con la entrada de nuevos partidos políticos que en su mayoría se formaban temporalmente bajo el auspicio y con la finalidad de lanzar la candidatura de una persona a la presidencia de la República, como fue el caso de la Unión Nacional Sinarquista. Asimismo, surgieron partidos cuya presencia ha perdurado y superado la candidatura de sus fundadores, como el caso del Partido Acción Nacional. La mayoría de estos partidos fueron clasificados por el mismo PRI como partidos con ideologías y principios opuestos a los postulados de la revolución. Conforme iba quedando atrás la época de guerrillas y con la construcción de una amplia red de carreteras, se facilitó el abaratamiento de alimentos y suministro de productos diversos. La organización sindical, el reconocimiento de los derechos obreros, estatutos jurídicos para los empleados y la institución de pensiones civiles de retiro y una seguridad laboral que hasta entonces no se conocía. Por otro lado, el auge de la educación permitió aumentar la base de posibilidades de la que podía contar la población. A partir de los años 1940, el partido fue testigo del crecimiento económico de México. La estabilidad lograda que el partido se distribuyó como única fuente de poder político en el país fue sometida a fuertes presiones exigentes para conservar la conquista del poder postrevolucionario. Asimismo, el PRI ha afrontado un cambio generacional producto del envejecimiento de los militares formados en la lucha revolucionaria. Esto obligó a ceder lugares a poder a civiles con educación universitaria. Finalmente, el tema de represión y violencia rebasaría la civilidad del PRI del antaño, desembocando a finales de 68 en la matanza de estudiantes de 2 de octubre de Tlatelolco, cuya orden de ejecución de responsabilidad directa se distribuye al presidente Gustavo Díaz Ordaz. En esta matanza fueron masacradas oficialmente entre 200 y 300 personas. Sin embargo, la mayoría de las fuentes actuales hablan de 1,000 a 2,000 muertos, tan solo en ese hecho, y otros 200 en posteriores. Este es ampliamente recordado aún en la actualidad y todavía fue mencionado en las elecciones de 2012.
en 1971 se produjo otra matanza grave, la matanza del Jueves de Corpus, aunque la cifra de víctimas fue sensiblemente menor. El movimiento contó con un pliego petitorio del CNH al Gobierno de México de acciones específicas como la libertad de prensa y la reducción o eliminación de autoritarismo. De fondo, el movimiento buscaba un cambio democrático en el país, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la renuncia al gobierno del PRI, considerado autoritario. Las violentas estuvieron circunstanciadas al ámbito rural. Entre ellas cabe citar la masacre de Aguas Blancas y la matanza de Actenal, que afectaban especialmente indígenas inconformes. Durante este periodo, tras la polémica elecciones del 88, el PRI se mantuvo en el gobierno y no aparecieron evidencias serias de su hegemonía estuviera amenazada en ninguna región del país. En este tiempo, si bien hubo estabilidad económica, también hubo una represión puntual, inestabilidad y fracturas. Es cierto que el régimen autoritario y represivo de los años 50, 60 y 70 dio un paso a un régimen que toleraba la diversidad partidista y la situación mejoró progresivamente desde el 88 a la alternación en el gobierno del 2000.